¿Cómo están, hermanos en Cristo Jesús? Hoy seguimos con la unidad número 11, los sacramentos, ¿verdad? Hoy día ya nos toca el tema número 43. Estamos ya llegando a la recta final de esta preparación para la primera comunión de todos sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, etc. El tema del día de hoy es la liturgia de la palabra. El tema 43 y el tema 44, más que ser temas de reflexión, son temas de conocimiento. Son temas en los cuales debemos de saber cómo participar durante nuestra misa, cómo participar y ser miembros activos en el desarrollo de esta jornada dominical, sabatina y en muchos casos diaria. Nuestra misa, cómo contestar en los diferentes momentos. Por eso les decía que más de reflexión es algo de conocimiento, pero también debemos de ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, porque no es, en este caso el tema 43, la liturgia de la palabra, no es cualquier palabra, no es un discurso político, no es una clase en un salón, no es una charla en la universidad. Es la palabra de Dios, la mismísima palabra de Dios registrada en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Todos los acontecimientos relevantes que quedaron registrados para marcar el camino de todo católico cristiano. Hoy nos detendremos en una parte fundamental de la misa, la liturgia de la palabra. Es aquella parte donde escuchamos primera lectura, segunda lectura, el salmo, el evangelio. No es una simple lectura, les vuelvo a decir. Es Dios mismo comunicándose con todo su pueblo. En este momento hay que escuchar con el corazón, hay que ponernos prestos, hay que tratar de evitar cualquier tipo de distracción. Recordemos que la fe viene por el oír, según nos dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo recíproco, ¿verdad? ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios. Aunque lleguemos cansados o distraídos a misa, si aprendemos a escuchar con atención, la palabra de Dios tiene el poder de transformar el corazón de nuestra familia. Y es que Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre. Y más que pan, definitivamente vivimos de la palabra de Dios, del alimento que Dios nos da a cada uno de nosotros. El pan físico que conocemos nos dará una vida o una satisfacción terrenal. El pan de Dios, que es su palabra, nos da un alimento espiritual. Y ya conocemos que este alimento espiritual es justo el que nos lleva a la vida eterna. Hay una estructura de la liturgia de la palabra durante los hechos sacramentales. Esto se da en la primera gran parte de la misa, donde el centro es escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Consta de varias partes, con un profundo sentido. Viene la primera lectura, que es tomada del Antiguo Testamento, registros del Antiguo Testamento, o sea, antes de la venida de Jesucristo. Muestra cómo Dios actuó antes de Cristo. Luego viene el Salmo responsorial, que normalmente es una respuesta cantada o recitada, que nos ayuda a orar con los mismos sentimientos del salmista, como David, ¿no?, compuso salmos para el Señor, con ese mismo sentimiento, ¿no? No temeré, dice David, ¿no? Aunque caigan, aunque haya un ejército, 1000 a mi derecha, 1000 a mi izquierda, no temeré. Con ese mismo sentimiento debemos de cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Con ese sentimiento debemos de cantar, como lo hizo David. Y luego viene la segunda lectura, que esta ya es tomada del Nuevo Testamento. O sea, cuando ya Jesús estuvo con nosotros, y normalmente forma parte de las cartas de los apóstoles. Enseña esta parte cómo vivir como cristianos el día de hoy. Hay muchas cosas que del Antiguo Testamento han cambiado hacia el Nuevo Testamento. Jesús vino a reafirmar la ley de Dios y a ajustar algunas cosas que no estábamos entendiendo bien, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Y posteriormente a estas tres etapas viene el clímax, la parte más importante, y es la respuesta, es el Evangelio, ¿verdad? Proclamado con solemnidad. Aquí escuchamos directamente las palabras y acciones de Jesús. En el Evangelio escuchamos, relatamos, se aprenden o se aprecian las palabras directamente de los hechos registrados cuando Jesús estuvo aquí con nosotros físicamente, ¿verdad? Porque sigues con nosotros, pero de una manera espiritual. Y viene lo que le llamamos la homilía, que es la respuesta. El sacerdote explica lo escuchado, ayudándonos a cada uno de nosotros a explicarlo posteriormente, a aplicarlo posteriormente a nuestra vida diaria. Si Jesús me enseñó que debo perdonar a través del Evangelio, entonces eso tengo que aplicarlo en mi vida diaria. Y finalmente respondemos a la palabra con la profesión de fe y las oraciones universales o peticiones, como pueden ver en su tema, en su libro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles son los ritos iniciales? El sacerdote ingresa, sube e indica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay que responder todos, amén. El sacerdote dice, la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros, todos y con tu espíritu. Siempre revisen el libro para que sepan bien los momentos donde ustedes deben responder. Luego viene el acto penitencial. Eso se hace de pie. El sacerdote también nos dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Y todos en una fracción de tiempo, en silencio, reconocemos que somos pecadores ante el Señor. Y luego repetimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahí está el acto penitencial. A lo que responde el sacerdote, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y todos decimos, amén, ¿verdad? Ahí viene un canto de piedad. Señor, ten piedad normalmente, ¿ya? Se alaba a la Santísima Trinidad posteriormente con el Gloria, que es otro canto. Viene la oración de colecta, ¿no? Luego dice, el sacerdote por Cristo nuestro Señor, siempre que el sacerdote lo diga así, ustedes o debemos todos responder, amén, ¿verdad? Viene la primera lectura, hemos dicho, ¿no? Ya el lector, el monitor, ¿no? Indica cuál es la primera lectura. El lector procede a leer esta primera lectura terminando con la frase palabra de Dios. Y todos respondemos, te alabamos, Señor. Viene el salmo que todos acompañamos cantando. Viene la segunda lectura, lo mismo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y luego viene el evangelio, pero antes del evangelio se entona el aleluya. Viene el evangelio, el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes y todos, y con tu espíritu. El sacerdote anuncia la lectura del Santo Evangelio según San Juan, triple señal de la cruz, y procede a hacerlo. Entonces todos por la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? Y es de gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya? Y ahí comienza el sacerdote a leernos el Evangelio,
A lo que termina dice, palabra del Señor igual y todos, gloria a ti, Señor Jesús. Posteriormente nos invita a sentarnos para él hacer la homilía, ¿no? La explicación. Ya, posteriormente, nuevamente de pie para hacer nuestra profesión de fe, rezamos el credo y se leen las peticiones, ¿verdad? Todos estos pasos repásenlo con sus hijos, por favor, para que ellos estén preparados y nosotros mismos estemos preparados, ¿no? Y respondamos y seamos partícipes de este acto de fiesta donde está el Señor presente. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Nuestros hijos tienen que aprender que en estos momentos de las lecturas y del Evangelio sobre todo, todos debemos de guardar silencio y estar prestos a escuchar. A escuchar. Por eso siempre es bueno que después de la misa en casa se comente sobre el Evangelio, ¿no? Se comente sobre el Evangelio, se dialogue sobre todo ello. La palabra de Dios en la familia. ¿Quedará en la iglesia solamente la palabra de Dios? No. Los padres tienen la hermosa misión de enseñar a los hijos a escuchar a Dios. Tal como aprenden a hablar escuchando a sus padres, ellos van a aprender a hablar de Dios escuchándolos a sus padres. Hay que leer juntos. Antes de ir a misa, lean juntos el Evangelio del domingo, para que su niño ya sepa qué Evangelio va a leer, de qué se va a tratar y ya pueda tener la confianza de volverlo a escuchar en la iglesia, en el templo, y de escuchar la explicación del sacerdote. Hay que tener atención en la misa. Ayuden a sus hijos a seguir las lecturas con atención durante la celebración. Y hay que conversar, como les decía, en casa después de misa sobre la frase que nos tocó el corazón. ¿Qué fue lo que más te impactó, hijito, hijita? ¿Qué piensas del Evangelio? ¿Qué parte crees que sea tuya, que se identifique contigo o que ves en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra realidad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, nos dice el Señor en Deuteronomio. Este mensaje nos deja a través de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, o sea, hay que guardarlas en nosotros. Y las repetiremos ¿a quién? A nuestros hijos. Ahora, hermano, hermana, hay que escuchar con fe, no solo con los oídos. Hay que enseñarle a nuestros hijos de que si bien es cierto, es una lectura, pero es una lectura que registra el mensaje, la intención, la voluntad de Dios. En la misa no se trata solo de oír simplemente, sino de escuchar con el alma, interiormente. Al responder, te alabamos, Señor, aceptamos que Dios nos habla personalmente. Te alabamos, Señor, te alabamos. Estamos glorificando a Dios. Y no es simplemente una respuesta porque escuché una frase que dijo el sacerdote, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos, hay que silenciar el ruido, poner en vibrador o apagar los celulares, ¿no? Hay que abrir nuestro corazón presto para el Señor y hay que recibir la voz de Dios, hay que recibir la voz de Dios. En Juan 8:47 se nos dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Y así es. A la misa no vamos a ver quién llegó tarde, quién llegó temprano, quién se está confesando, cuánto se demoró en la confesión. No, señoras y señores. No es así. Una confesión larga no quiere decir simplemente o siempre de que hayan una fila de pecados. Puede ser un solo pecado. Pero lo que estás haciendo es interactuando con el representante de Dios en ese momento para que escuches la palabra, el mensaje que Dios quiere darte. Por eso los sacerdotes no crean que es simplemente que ya ellos se sientan y ya escuchan lo que tú dices y ellos te dan un consejo. No. Al igual que Jesús, que salía al monte a orar en la madrugada para poder predicar, poder hacer la voluntad de Dios, los sacerdotes también entran en estos actos de penitencia, de preparación. Por eso es que a veces están en los retiros, están en las jornadas, porque justamente tienen que recibir su renovación espiritual. Tal como lo enseñó Jesús. Imagínense, Jesús, siendo Jesús, hijo directo de Dios, se alimentaba espiritualmente y buscaba la palabra de Dios en las noches, en la oración. Ahora nosotros los seres humanos. Por eso es que el sacerdote hace lo mismo. Él entra en ese momento buscando el Espíritu de Dios. Y con esa preparación, con ese espíritu, es que escucha nuestra voz. Y trata en lo posible
de darnos un consejo acorde a lo que Dios quiere darnos para nosotros. Sino que a veces lo que queremos escuchar solamente son palabras bonitas, ¿cierto? A mí me ha sucedido, ¿no? Voy y de repente el padre te comienza, dijo, a dar tu jamón, y uno dice, ay, Dios mío, yo vine a que el padre me consolara y salgo un poquito latillado de aquí. Y es que el Señor quiere en ese momento jalarte las orejas, porque quizás ya te lo dijo con palabras de cariño y no lo entendiste. Entonces es importante todo ello. Hay que estar prestos a ese oído al Señor, hay que estar preparados. Ahora, ¿y qué frutos obtengo de escuchar la palabra de Dios? Cuando participamos con atención y fe en la liturgia de la palabra, cosechamos bendiciones para nuestra vida y sobre todo para nuestro hogar. Transformación personal, nuestra vida cambia. Aprendemos a perdonar, a amar, a tener esperanza y a vivir mejor. Aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Eso transforma nuestras vidas. Es muy distinto, pero muy distinto vivir bajo nuestra voluntad y a la voluntad de Dios. Cuando Dios actúa, no siempre es a lo que nosotros esperamos, pero es la satisfacción más grande para cada uno de nosotros. Eso es cierto. ¿Qué logramos escuchando la palabra de Dios? Ser un ejemplo para nuestros hijos. Queremos hijos en un buen futuro. Queremos hijos que den fruto y no sean como la vid seca, ¿verdad? Y frutos en abundante. ¿Y qué dice el Señor? No darás 1, 100, 1000. Entonces, nuestros hijos ven el ejemplo de los padres que buscan a Dios activamente, ellos también los van a buscar. Como consecuencia, ¿qué va a haber? Buenos frutos, buenas acciones, buen comportamiento, siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué obtenemos al escuchar la palabra de Dios? Tener un hogar tener en nuestro hogar la iglesia. Nuestro hogar se convierte en una pequeña iglesia, en un lugar donde Dios habita, donde dialogamos las cosas de Dios, donde enfrentamos las situaciones como Jesús nos enseñó, donde no perdemos la esperanza y donde siempre estamos confiando en la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces es un compromiso de todos nosotros escuchar con atención las lecturas del domingo, convérsenlo con sus hijos, decir a los hijos, hoy escucharemos lo que Dios nos dirá. No lo que el sacerdote, lo que el lector, no, lo que Dios nos quiere decir. Y hay que rezar en casa siempre en breve momento con la Biblia abierta, para que ellos la conozcan. Es la mejor lectura, es la que nos da mayor cultura, es la más grande y es gratis. No solo de pan vive el hombre, les vuelvo a recordar, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos dice Mateo 4:4. De eso sobre todo vivimos, de la palabra de Dios. Acompáñenme esta pequeña oración para terminar y estamos viéndonos en el siguiente tema. Señor Jesús, gracias porque nos hablas cada domingo en la misa. Enséñanos a escuchar tu voz en el corazón nuestro, a vivir tu palabra en nuestras familias y a transmitirla con amor a nuestros hijos. Amén.